CH22. Nuevo título. Tan pronto como Gwen terminó de hablar, la imagen de la versión Q de Yue, que ella consideraba un juguete, comenzó a moverse en la pantalla. Hola, señorita Gwen. No soy un juguete. Soy una inteligencia artificial llamada Yue. Si tiene alguna pregunta o problema con internet o cualquier otra cosa, puede preguntarme. Ah. Gwen no esperaba que Yue realmente respondiera su pregunta, y su lógica no era diferente a la de una persona normal. Si Gwen no lo hubiera visto con sus propios ojos, habría pensado que estaba hablando con una persona real. Gwen reaccionó de inmediato. Si escuchó bien, Yue parecía decir que era una inteligencia artificial. Así que Gwen le pidió a Peter que lo confirmara. Peter, ¿Yue es realmente una inteligencia artificial? Tienes que saber que esto es inteligencia artificial. La inteligencia artificial con capacidad de aprender de forma independiente no es el tipo de inteligencia artificial que solo puede responder unas pocas preguntas según el programa de Internet. Sí, es la inteligencia artificial en la que estás pensando. Para hacerle creer a Gwen, Peter le pidió directamente a Yue que controlara un dron en forma de panal cerca de él y lo hiciera flotar frente a Gwen. Al observar el dron en forma de panal que flotaba frente a ella, Gwen creyó que Yue era una inteligencia artificial. Sin programación previa, solo la inteligencia artificial podía controlar el dron con precisión siguiendo órdenes en tiempo real. Mientras ambos conversaban, sin saberlo llegaron a la puerta de la escuela. Al observar a los estudiantes a su alrededor, Gwen decidió dejar el tema por un momento. Sería malo que otros escucharan su conversación. Peter, hablemos de ello después de la escuela. Mejor no hablemos de estas cosas en la escuela. Peter asintió. Después de todo, no era bueno que se revelara la identidad de un superhéroe. Incluso el multimillonario Tony Stark fue atacado por sus enemigos, ni hablar de un estudiante de secundaria común y corriente como él. Si la gente supiera que es un superhéroe, su destino sería muy miserable. Sin mencionar otras cosas, Kingpin definitivamente no lo dejaría salirse con la suya. Yue ya le había dicho a Peter que Kingpin había emitido una orden de matar anoche, y que el objetivo era exactamente él y Gwen, es por eso que Gwen fue perseguida por los gánsteres anoche. Tan pronto como Peter entró al aula, vio de repente una sombra negra que se acercaba a toda velocidad. Inconscientemente, Peter levantó la pierna y la pateó. La sombra negra fue pateada por Peter. Solo después de patear la sombra negra, Peter vio claramente qué era. Resultó que era Flash. Flash, quien fue pateado por Peter, se sentó en el suelo haciendo una mueca de dolor, frotándose el abdomen y quejándose con Peter. Peter, tu patada fue muy fuerte. Casi me haces vomitar el desayuno. Al oír la queja de Flash, Peter lo miró con severidad. Este chico aún tenía el descaro de quejarse. Si no se hubiera abalanzado sobre él de repente, no lo habría pateado instintivamente. Además, había controlado su fuerza al patear, de lo contrario, la patada podría haberle reventado los intestinos a Flash. ¿Por qué se quejaría ahora? Peter se acercó a Flash, lo levantó y luego preguntó con tristeza. Flash, ¿qué quieres de mí? Flash, que fue levantado por Peter, se sacudió el polvo del cuerpo, sacó su teléfono móvil con entusiasmo y abrió una noticia para mostrársela a Peter. Peter, mira, este es un video que grabaron anoche en la cocina del infierno. Nuestro ídolo, el supersoldado, es guapísimo. Mató hombres lagarto con una espada, como si cortara melones y verduras. Es incomparable con esa araña fantasma. Realmente no sé por qué esa araña fantasma es tan popular. Flash, que se quejaba de la araña fantasma, no se dio cuenta de que Peter le estaba guiñando un ojo. En ese momento, el rostro de Gwen estaba tan sombrío que daba un poco de miedo. Peter temía que Flash siguiera haciéndolo y que Gwen lo apuñalara. En ese momento, Flash también sintió que algo andaba mal. ¿Por qué la temperatura a su alrededor se volvió tan fría? También pareció sentir una mirada maliciosa sobre él. Siguiendo la mirada, vio a Gwen observándolo con una intención asesina en su rostro. Flash tragó saliva con dificultad, se escondió detrás de Peter, miró a Gwen con algo de miedo y tartamudeó. Gwen, ¿qué te pasa? ¿Por qué Flash no se dio cuenta antes de que Gwen daba tanto miedo? Originalmente pensó que Gwen era solo una buena chica a los ojos de sus padres, pero ahora parece que ese no es el caso. Gwen le dijo en un tono sombrío a Flash que estaba escondido detrás de Peter. Flash, ¿dices que Araña Fantasma no es tan buena como el supersoldado? Es tan popular solo por su buena figura y por ser mujer. Después de decir eso, se giró para mirar a Peter. Peter, ¿qué opinas? ¿Es la Araña Fantasma tan popular como dijo Flash? No. ¡No! ¿Cómo es posible?
Araña Fantasma es tan popular porque es accesible y siempre ayuda a los ciudadanos de Nueva York. Después de todo, a mí también me gusta Araña Fantasma y soy su fan. Peter inmediatamente tomó partido tan pronto como Gwen terminó de hablar. Después de todo, Flash no tiene nada que ver con él, pero Gwen es su futura novia. Todos saben cómo tomar la decisión. Además, Ghost Spider es Gwen. Si te gusta Ghost Spider, te gusta Gwen. Esta lógica es correcta y no tiene nada de malo. Ding ling, justo cuando Gwen estaba a punto de darle una lección a Flash y decirle que no hablara tan bruscamente la próxima vez, de repente sonó el timbre de la clase. Esta vez tuviste suerte. Pero si la próxima vez te oigo difundir rumores como este, te haré pagar. Gwen miró fijamente a Flash, luego se sentó en su asiento con su mochila en la espalda y sacó los libros que necesitaba para la clase. Para ser honesto, aunque sé que te gusta mucho Super Soldado, no deberías elogiar a uno más que al otro. Además, el nombre de Super Soldado que elegiste es pésimo. No creo que a tu ídolo le guste. Al fin y al cabo, se sentirá inferior al Capitán América. Peter le dio una palmadita en el hombro a Flash y después de decir eso, se sentó en su asiento sin prestar atención a los pensamientos de Flash. Cuando Flash escuchó lo que dijo Peter, se quedó atónito. No fue por nada más, sino porque Peter dijo que el nombre que se le había ocurrido era terrible, que a su ídolo no le gustaría y que, además, era inferior al del Capitán América. No fue hasta que el profesor entró al aula, miró a Flash, que estaba parado al frente, y le pidió que regresara rápidamente a su asiento, que Flash recobró el sentido y volvió a sentarse en su asiento. Al pasar junto a Peter, le susurró: Peter, quizá tengas razón. Cuando le puse nombre, no esperaba que se sintiera inferior al Capitán América. Solo espero que no le importe. Tras decir eso, Flash se recostó en su asiento. Se le vio un poco apático todo el día, lo que incluso hizo que algunos profesores se preguntaran si estaba enfermo y le preguntaron si quería ir a la enfermería. Afortunadamente, Peter le contó más tarde que se había lanzado una nueva votación en línea, por lo que a su ídolo no le importaría. Peter le pidió a Joe que realizara esta votación, y el nombre final naturalmente estaba predeterminado, de lo contrario, Peter temía que el pueblo estadounidense le diera algunos nombres escandalosos. En cuanto al título que Peter se dio a sí mismo, naturalmente se ajusta muy bien a sus propias características, es decir, piloto de hierro. Después de todo, su armadura actual es la de piloto, y Peter cree que podrá dibujar un titán en el futuro. Si no puede dibujarlo, construirá uno propio. A la hora acordada por Peter y Gwen por la noche, Peter se puso la armadura de piloto y saltó directamente desde el segundo piso a la calle. Luego llegó a la casa de Gwen y usó el dispositivo de salto para saltar al exterior de la habitación de Gwen en el segundo piso y golpeó suavemente la ventana con su mano. Después de un rato, Gwen, vestida con su traje, abrió la ventana y vio a Peter, que sostenía el alero con una mano y el dispositivo de salto en su cintura arrojando continuamente llamas azules. Gwen mostró una expresión de silencio bajo la máscara. Peter es realmente especial. Es tan abierto y no teme ser descubierto. Su traje de batalla claramente tiene modo sigiloso, pero no lo usa. ¿Nos vamos?, dijo Peter y la llevó a su almacén. Originalmente, Peter planeaba usar el almacén como su propio laboratorio, pero ahora parece ser su base temporal. Sin embargo, esto no le importa a Peter. Ya ha pensado en una forma de ganar dinero, y el almacén es solo un lugar temporal. De camino al almacén, Peter de repente pensó en el Dr. Connors, que todavía estaba en el almacén. Para evitar que Gwen tuviera alguna reacción extrema cuando viera al Dr. Connors, Peter decidió decirle esto a Gwen con anticipación, para así evitar una pelea con el Dr. Connors cuando se vieran de repente. Gwen, olvidé decirte que el Dr. Connors se ha convertido en mi subordinado. Vive temporalmente en mi almacén. Así que, cuando lo veas, no lo ataques de repente. El Dr. Connors ya no es el Dr. Lagarto. Ah. El Dr. Connors está contigo. Peter, tomaste al Dr. Connors como tu subordinado, ¿no temes que esté fingiendo y te apuñale por la espalda después? Gwen exclamó al enterarse de que el Dr. Connors estaba con Peter. Gwen pensó que Peter no lo había alcanzado ni lo había matado anoche, pero nunca imaginó que Peter lo había aceptado como su subordinado. A Gwen le resultó difícil imaginar qué cosas mágicas sucedieron después de que Peter entró en la alcantarilla. Fue incluso más exagerado que convertir a un enemigo en amigo. Reclutó directamente al enemigo como su subordinado. ¿No teme Peter que el Dr. Connors lo traicione más tarde?
Si hubiera sido el Dr. Connors anterior, Gwen no lo habría pensado, pero la personalidad del Dr. Connors cambió drásticamente después de inyectarse la poción de lagarto. De lo contrario, con la personalidad del Dr. Connors, no habría causado un daño tan grande en el puente de Manhattan, y no habría hecho una poción que pudiera transformar a las personas en hombres lagarto por inhalación anoche. Si no hubiera un control absoluto, Peter se preocuparía como Gwen, temeroso de que el Dr. Connors fingiera y nunca lo aceptara como su subordinado. Pero tras convertir al Dr. Connors en vampiro, podía controlar su vida y su muerte en cualquier momento. Además, curó su mano derecha y cumplió uno de sus deseos, por lo que Peter no estaba para nada preocupado de que el Dr. Connors lo traicionara. No te preocupes. Tengo los medios para controlar al Dr. Connors y he cumplido su deseo. A menos que alguien lo hechice, jamás me traicionará. Gwen se sintió aliviada al saber que Peter tenía una forma de controlar al Dr. Connors. En cuanto a cuál era el método, no preguntó. Al fin y al cabo, todos tenemos secretos. Sin embargo, Gwen se sorprendió mucho cuando Peter dijo que había cumplido el deseo del Dr. Connors. Gwen conocía su deseo: curar su mano derecha. ¿Podría ser que Peter hubiera curado la mano derecha del Dr. Connors? Antes de que Gwen pudiera preguntarle a Peter si la mano derecha del Dr. Connors estaba curada, Peter se detuvo de repente frente a la puerta de un almacén. Mirando la puerta del almacén frente a ella, Gwen se tragó las palabras que estaba a punto de preguntar, porque ya había llegado al lugar y sabría con sus propios ojos si la mano derecha del Dr. Connors estaba curada. Además, aunque Gwen sabía que el almacén de Peter estaba muy cerca, no esperaba que estuviera tan cerca. La distancia en línea recta desde su casa era probablemente de aproximadamente 1 kilómetro. Peter extendió la mano y empujó la pequeña puerta de entrada. Después de que él y Gwen entraron al almacén y vieron que no había nadie, cerró la puerta inmediatamente. El Dr. Connors, que estaba clasificando los materiales entregados hoy, levantó la vista al oír que se cerraba la puerta. Al principio pensó que era su jefe Peter, pero no esperaba que apareciera una figura tan familiar junto a él. Después de entrar al almacén, Peter recuperó la armadura de piloto y miró a Gwen que estaba a su lado. Gwen, ya no tienes que usar la capucha. Aquí no hay ningún forastero. Cuando Gwen escuchó lo que dijo Peter, pensó lo mismo y se quitó la capucha. Gwen. Cuando el Dr. Connors escuchó a Peter llamar a Gwen, al principio pensó que era solo una coincidencia de nombres. Pero cuando Gwen se quitó la capucha y vio el rostro familiar, se dio cuenta de que realmente era la Gwen que conocía. Por un momento, el Dr. Connors se sintió un poco triste. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué ninguno de los internos que le había asignado el grupo Osborne era simple? Peter, quien originalmente iba a ser su pasante, es un supersoldado, y su sangre también tiene habilidades especiales. Gwen, quien ya es su pasante, es la araña fantasma muy popular últimamente. Esto es demasiado mágico. ¿Debería decir que tiene suerte o mala suerte? Después de quitarse la máscara, Gwen miró al Dr. Connors con torpeza y lo saludó. Hola, Dr. Connors, después de todo, también fue becaria del Dr. Connors durante las vacaciones de verano, así que podría decirse que el Dr. Connors fue su profesor. No hace mucho, ella y Peter se unieron para golpear al Dr. Connors. Ahora, ver al Dr. Connors hizo que Gwen se sintiera un poco avergonzada. Entonces miró su mano derecha que estaba completamente sanada y comprendió lo que Pedro quería decir con cumplir su deseo. Al ver la expresión de Gwen, el Dr. Connors comprendió lo que pensaba. No la culpaba. Después de todo, ya había sido su culpa, y era natural que Gwen saliera a detenerlo. Gwen, no te preocupes. No te culpo por lo que pasó antes. Al contrario, quiero agradecerte. Si tú y el jefe no me hubieran detenido, quién sabe qué tan grave habría sido mi error. Después de escuchar lo que dijo el Dr. Connors, Gwen se sintió mucho mejor al instante y comenzó a observar el almacén de Peter. Mientras Gwen observaba el almacén, Peter y el Dr. Connors se hicieron a un lado y comenzaron a charlar. Dr. Connors, ya debería haber llegado todo, ¿no? Además, está acostumbrado a vivir aquí. Si necesita algo, dígaselo a Joe. Gracias por su preocupación, jefe. Estoy muy satisfecho con este lugar. Es mucho mejor que antes. Todos los artículos de la lista que me dio fueron entregados hoy. He contado las cantidades y no hay ningún problema. El Dr. Connors no estaba siendo cortés. Después de todo, vivió en las alcantarillas hace tiempo. Comparado con las alcantarillas, este lugar es como el paraíso. Después de escuchar que todos los artículos habían sido entregados, Peter asintió levemente. Dr. Connors, hace poco planeó crear una empresa.
como todavía estoy en la universidad, no tengo mucho tiempo para dedicarle atención, así que quiero que me ayude. Peter ha estado corto de dinero últimamente, y Kingpin ha emitido una orden de búsqueda. Será mucho más difícil conseguir dinero de las bandas que antes, así que planea crear una empresa para generar ingresos. Después de todo, pedir dinero prestado a las pandillas no es una solución a largo plazo. Debe haber una forma razonable y legal de obtenerlo. En cuanto a cómo la empresa gana dinero, Peter pensó que podría dejar que Yue creara una versión debilitada de la subrutina y lanzarla al público como asistente de voz. Debes saber que aún estamos en 2008 y que el asistente de lenguaje es solo un prototipo. Los retardados de inteligencia artificial del mercado y la versión debilitada de la subrutina de Yue no tienen la misma dimensión, y aplastarán por completo al oponente. Puede que al Dr. Connors le resulte muy difícil gestionar la empresa, pero es muy sencillo simplemente prestar atención a si hay algún problema. Al fin y al cabo, no tiene nada que hacer aquí ahora. Solo necesita mejorar su poción de lagarto. Es justo que él ayude a Peter a prestar atención a los problemas de la empresa y matar el tiempo. Jefe, no hay problema, pero ¿cómo piensa ganar dinero con esta empresa que va a crear? A través de esto. Peter sacó su teléfono celular y señaló la versión Q de Yue en la pantalla. El Dr. Connors sabía de la inteligencia artificial Yue porque Peter se lo había contado la noche anterior. Sin embargo, no sabía cómo ganar dinero con Yue. En ese momento, Gwen, que había recorrido todo el almacén, se acercó a ellos. Parecía haber oído a Peter decir que quería fundar una empresa. Entonces Gwen miró a Peter y le preguntó: Peter, acabo de enterarme de que estás planeando fundar una empresa, ¿verdad? Así es. Planeo que yo desarrolle un subprograma como asistente de voz como producto de la compañía, con una prueba gratuita de 3 días y luego un modelo de suscripción mensual. Peter comenzó a explicarles sus ideas a ambos y, de paso, les presentó qué es un asistente de voz y para qué sirve. Tras escuchar la introducción, tanto Gwen como el Dr. Connors consideraron viable la idea de Peter. Al fin y al cabo, con solo mover la boca se puede reemplazar el clic repetido con los dedos. Creen que mucha gente optará por la primera opción, sobre todo porque actualmente no existen asistentes de voz completos en el mercado. Si la lanzan, será un monopolio. Tras su explicación, Peter le pidió a Yue que creara una empresa bajo el nombre de Dr. Connors. Al mismo tiempo, le preguntó sobre el paradero actual de Natasha y Barton, y si se habían descubierto otros agentes de S.H.I.E.L.D. De hecho, Peter ya había descubierto a Natasha y Barton escondidos en la oscuridad a través del drone Colmena la noche anterior, pero simplemente fingió no saberlo. Cuando Peter vio a Natasha y a Barton anoche, supo que debía ser ese cabrón de Nick Fury quien estaba pendiente del asunto del Dr. Connors. Con su fobia a la persecución, debía querer hacerse con la poción del lagarto. El maestro, Natasha y Barton lideran un equipo de agentes para buscar al Dr. Connors en las alcantarillas. Al mismo tiempo, descubrí que hay cientos de presuntos agentes de S.H.I.E.L.D. en la ciudad de Nueva York, y su número podría ser aún mayor. Hay tanta gente. Parece que Nick Fury está decidido a atrapar al Dr. Connors. Peter se frotó las cejas con dolor de cabeza. Ahora hay tantos agentes de S.H.I.E.L.D. en Nueva York, no, para ser precisos, serán los agentes de S.H.I.E.L.D. los que les dificultarán a él y a Gwen actuar de noche en el futuro. Sería mala suerte si Hydra los notara, y lo que enfrentarían a continuación podría ser un enredo como una tirita pegajosa, por lo que Gwen y él deberían comportarse bien últimamente, no salir de noche y esperar hasta que esos tipos de Hydra se vayan antes de aparecer. El Dr. Connors, que estaba allí presente, se quedó muy confundido al enterarse de que una organización llamada S.H.I.E.L.D. lo buscaba. Nunca había oído hablar de esta organización. Y parecía que Peter le daba mucha importancia a S.H.I.E.L.D. Jefe, ¿qué clase de organización es S.H.I.E.L.D.? ¿Por qué me buscan? ¿Y por qué están desplegando tantos agentes en Nueva York? ¿Acaso al gobierno no le importa? No solo el Dr. Connors, Gwen también sentía mucha curiosidad por el S.H.I.E.L.D. que mencionó Peter. Lo miró y esperó su respuesta. Peter pensó por un momento mientras los miraba a ambos, luego les explicó. El nombre completo de S.H.I.E.L.D. es División de Intervención Estratégica Nacional, Aplicación de la Ley y Logística, una fuerza especial afiliada al Consejo de Seguridad Internacional especializada en el manejo de diversos incidentes extraños. Sin embargo, el S.H.I.E.L.D. actual ha sido infiltrado por Hydra porque absorbió demasiados científicos de Hydra durante la Segunda Guerra Mundial. En cuanto a que S.H.I.E.L.D. quiera encontrarte, Dr. Connors, es porque su actual director, Nick Fury, quiere la poción del lagarto en tu mano.
Claro, lo mejor sería que pudieran capturarte vivo, pero si no, simplemente pueden llevarse tus datos experimentales. Así que, Dr. Connors, no debería salir a menos que sea necesario últimamente. Gwen, también debería dejar de ser la araña fantasma en la noche antes de que los agentes de S.H.I.E.L.D. dejen de investigar este asunto. Tras escuchar lo que dijo Peter, el Dr. Connors y Gwen quedaron tan impactados que tardaron mucho en recuperarse. Sabían de Hydra, la infame organización de la Segunda Guerra Mundial, pero el Capitán América la había destruido durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo es que ahora ha vuelto a la vida y se ha infiltrado en un departamento tan importante? Entonces los dos quedaron muy impactados por la inteligencia de Peter, pues ni siquiera Nick Fury, el director de S.H.I.E.L.D., sabía que su S.H.I.E.L.D. había sido infiltrado por Hydra, pero Peter sí lo sabía. Este tipo de inteligencia es simplemente la pesadilla del enemigo. Jefe, lo entiendo. No saldré a menos que sea necesario. Como el Dr. Connors sabía que el objetivo de S.H.I.E.L.D. era él, naturalmente no saldría y caería en la trampa. El Dr. Connors ya podía imaginar lo que le sucedería si realmente fuera atrapado por una organización así. Se convertiría en una rata de laboratorio, privada de sus derechos humanos, atrapada en una mesa experimental donde le extraen sangre a voluntad para la investigación. Cuando ya no sea útil, será desechada como basura. Así que, por el bien de su propia vida, el Dr. Connors naturalmente no abandonaría el almacén. Gwen también conoce la gravedad del asunto. Durante este tiempo, no saldrá como araña fantasma por la noche. Después de todo, no quiere poner en peligro a su familia por sus propios motivos. Después de explicarles, Peter utilizó los materiales comprados para instalar cámaras en red alrededor del almacén, de modo que si había personas sospechosas cerca, le avisara a él y al Dr. Connors a tiempo. Además, Peter también le dejó una simple bomba de agujero negro al Dr. Connors para su defensa, pero Peter no le dijo que era una bomba de agujero negro. Simplemente dijo que era una granada más potente para usar en tiempos de crisis. Luego de hacer todo esto, Peter y Gwen salieron del almacén, se despidieron y regresaron a sus respectivos hogares. Cuando Peter se despertó a la mañana siguiente, cogió el teléfono y miró las noticias con indiferencia. Inesperadamente, esta vez vio una noticia muy explosiva. Es decir, Tony Stark finalmente irá a Afganistán para mostrarle al ejército estadounidense su último misil Jericho. En otras palabras, el universo Marvel está a punto de comenzar oficialmente, y ya no será tan pequeño como ahora. Varios superhéroes y supercriminales seguirán surgiendo como hongos después de la lluvia, lo que traerá más beneficios que desventajas a Peter. Al mismo tiempo, Pedro sabía que debía prepararse con antelación. Al fin y al cabo, cada vez que transmigraba sabía que era una buena oportunidad para ganar mucho dinero, y no había muchas oportunidades para estafar a los ricos. ¿Cuánto dinero tengo ahora? Incluyendo el dinero que aún no has depositado en el banco, el total actualmente es de $430.000. Peter se tocó la barbilla y empezó a pensar. Actualmente solo tenía 430.000, así que guardaría 30.000 como emergencia, y planeaba usar los 400.000 restantes para comprar acciones del grupo Stark. Porque según las películas, Tony será atacado por los 10 anillos cuando regrese. Cuando se conozca la noticia de la desaparición de Tony debido al ataque terrorista, las acciones del grupo Stark caerán drásticamente. Peter aprovechará la oportunidad para comprar muchas acciones y, cuando Tony regrese, las venderá todas a un precio de mercado ligeramente inferior. Tras esta operación, Peter cree que puede multiplicar sus 400.000. Luego, cuando Tony regresa y realiza una conferencia de prensa para anunciar el cierre del departamento de armas, el posterior incidente de Iron Monger hará que las acciones de Stark Group se desplomen. En ese momento, aprovechará la oportunidad para recomprar una gran cantidad de acciones del grupo Stark. Quizás pueda convertirse en un pequeño accionista del grupo Stark y dejar que Tony trabaje para él para ganar dinero. Peter sonrió al pensar en esto, parecía que tenía una forma más de ganar dinero, pero para poder cumplir su deseo de que Tony trabajara para él y ganara dinero, tenía que montar rápidamente la empresa para poder conseguir más capital inicial. Después de algunas operaciones, podría llegar a convertirse en multimillonario. Entonces Peter le preguntó a Joe, ¿cuál es el progreso actual del establecimiento de la empresa? Actualmente está siendo revisado y aprobado por los departamentos correspondientes, y se espera que esté listo esta noche. No he dado el nombre de la empresa, ya que aún no me lo has dicho. Una versión de Joe apareció en la pantalla y abrió la página web del progreso de la solicitud de la empresa para que Peter la viera.
Antes de que Peter pensara por qué sentía que había olvidado algo, pero no podía recordarlo. Tras escuchar lo que dijo Yue, se dio cuenta de que había olvidado el nombre de la empresa. Peter olvidó darse un título antes, y Flash finalmente le otorgó el de supersoldado. No esperaba que lo olvidara de nuevo esta vez. Por suerte, Yue se lo recordó. De lo contrario, sería vergonzoso ser rechazado al final por el problema del nombre. Llamemos la corporación Umbrella. Peter lo pensó y finalmente decidió usar el nombre de Umbrella Corporation en Resident Evil. El logo de la compañía sigue siendo el clásico paraguas rojo y blanco. Peter cree que estará a la altura del nombre de Umbrella en el futuro y proporcionará un paraguas protector para la Tierra y la humanidad para protegerlos de la invasión alienígena. Recibido. La empresa ha sido nombrada Umbrella Corporation. Al mismo tiempo, en el edificio Trident de Shield en Washington, Nick Fury miraba los mensajes enviados por Natasha y Barton con una expresión muy sombría. Según los mensajes enviados por ambos, encontraron el escondite del Dr. Connors, pero todo había sido trasladado o destruido. Aparte de conocer el escondite del Dr. Connors, no obtuvieron nada. Aunque Peter había limpiado todo el contenido de la sala de control de alcantarillado abandonada esa noche, Natasha y Barton eran agentes profesionales después de todo. De inmediato, por la densidad del polvo en el suelo, determinaron que alguien había vivido allí durante un tiempo. También encontraron pieles similares a las que mudan las lagartijas, y determinaron directamente que allí era donde se había alojado el Dr. Connors. Pero parece que llegaron demasiado tarde. Salieron de la alcantarilla tras conservar las pieles de lagarto. Aunque eran agentes con formación profesional, preferían no quedarse en la alcantarilla si era posible. Al fin y al cabo, no tenían ninguna tendencia masoquista. Nick Fury dejó caer la tableta en su mano y miró a Pierce, el exdirector de SHIELD y su predecesor. Pierce, creo que deberías haber visto esta información. ¿Crees que el supersoldado mató al Dr. Connors y se llevó las cosas, o el Dr. Connors se dio cuenta de que el lugar estaba expuesto y lo trasladó a otro lugar? Nick Fury no tenía idea de que el mayor frente a él a quien respetaba era en realidad un miembro de Hydra, y no tenía idea de que Pierce vino aquí solo para obtener información sobre el Dr. Connors de Nick Fury, y luego enviar a sus propios miembros de Hydra para interceptar y arrebatar la poción lagarto. La poción de lagarto no solo es apreciada por Nick Fury, sino también por Pierce, quien la comprende profundamente. Si se desarrolla con éxito, su efecto no será menor que el del suero del supersoldado durante la Segunda Guerra Mundial. De hecho, esta poción de lagarto producida en masa es más valiosa que el suero del supersoldado. Sin embargo, Pierce no esperaba que el Dr. Connors se hubiera escapado antes. Tras tratar con Nick Fury de forma casual, Pierce abandonó su oficina y planeó enviar a sus hombres al grupo Osborn para robar los datos de investigación del Dr. Connors. Él creía que el grupo Osborn debía tener un respaldo y que tal vez si tenía suerte, podría encontrar la poción de lagarto. Tras la marcha de Pierce, Nick Fury se sentó en una silla y reflexionó un buen rato. Finalmente, le pidió a Barton que regresara y se quedara a su lado, dejando que Natasha liderara algunos equipos para continuar la búsqueda del Dr. Connors en Nueva York. Debido a que SHIELD es una organización tan grande con muchas cosas que abordar todos los días, es imposible colocar una gran cantidad de personal en Nueva York solo para buscar al Dr. Connors, cuya vida o muerte se desconoce. Peter, que estaba en clase en ese momento, pronto se enteró de la orden de Nick Fury porque Yue ya le había informado por celular. Actualmente, solo quedaban unos 20 agentes de SHIELD en la ciudad de Nueva York. Peter se sintió aliviado tras recibir la noticia. Aunque no sabía por qué esa gente se había ido en un solo día, como si estuvieran en un viaje de un día a Nueva York con fondos públicos, Peter se sintió mucho más tranquilo después de que la gente de SHIELD se marchara. Peter abrió el sistema con una idea y revisó sus puntos científicos actuales. No esperaba tener otros 10,000 puntos científicos en tan poco tiempo. Parece que puede tener otra oportunidad de ganar la lotería. Peter sabía que todos estos puntos científicos se debían a que muchas personas se convirtieron en sus fanáticos después del incidente del puente de Manhattan, por lo que recibía un flujo constante de puntos científicos. Peter ya está deseando que llegue el Iron Monger. Seguro que ganará muchos más fans cuando aparezca allí. Sin embargo, Peter estaba un poco confundido sobre por qué el sistema no había publicado una tarea hasta el momento. Si el sistema la hubiera publicado, podría haber ganado la lotería 2 veces. Se quejó mentalmente del sistema y comenzó a rezar a los dioses y budas que lo rodeaban para que le dieran algo bueno. Con su equipo actual, le sería difícil realizar un ataque imparable frente a Iron Monger.
Dios Supremo Vishnu, Dios Supremo Shiva, Señor Buda, por favor, bendíganme con una buena recompensa. De lo contrario, avergonzaré a mis descendientes en el otro mundo. Cuando la última palabra cayó en su mente, Peter hizo clic en el botón de lotería. Felicitaciones al anfitrión por dibujar el Mecha Titán modificado Mecha Titán. Mierda. Cuando Peter vio que había desenvainado el Mecha Titán, se quedó atónito por un momento. Luego, al recobrar el sentido, se dio cuenta de lo que había dicho inconscientemente, y con entusiasmo golpeó la mesa y se levantó. Peter pensó que algo andaba mal y miró a su alrededor. Como era de esperar, el aula, que originalmente estaba llena del sonido de la enseñanza, de repente quedó en silencio, y los maestros y estudiantes en el aula miraron a Peter con sorpresa. Ejem. Ejem. El profesor recuperó la consciencia y tosió 2 veces. Aunque Peter tenía buenas notas, solía ser muy indulgente con él, pero la premisa era no excederse. Pero lo que hizo Pedro fue obviamente excesivo. Si no lo hubiera reprendido, habría sido demasiado obvio que era parcial. Peter, por favor, siéntate. Todavía es hora de clase. Sé que entiendes lo que estoy enseñando, pero otros estudiantes no. Por favor, ten en cuenta sus sentimientos. Los demás estudiantes de la clase originalmente pensaron que el maestro castigaría severamente a Peter por tal comportamiento, pero no esperaban que el maestro solo dijera unas pocas palabras ligeras y ni siquiera se enojara. Tenían muchas ganas de llorar. ¿Es este el privilegio de ser un buen estudiante? Incluso Peter se sorprendió un poco al escuchar lo que dijo el profesor. Se disculpó de inmediato, se sentó y fingió escuchar atentamente, pero en realidad abrió el sistema para leer la introducción del Mecha Titán modificado. Originalmente, Peter pensó que era solo un cierto modelo de titán en el juego, pero descubrió que había una palabra cambiado delante del nombre, lo que demostraba que este Mecha Titán definitivamente no era tan simple. Mecanismo Titán modificado. Tras la modificación mágica del sistema, el mecanismo Titán puede ser invocado desde el vacío en cualquier momento cuando sea necesario. Cada vez que lo invoques, puedes elegir uno de los 6 modelos. Cada modelo ha sido reforzado hasta cierto punto. Al igual que en el juego, el cuerpo está digitalizado y tiene balas ilimitadas. El modo de operación se ha cambiado a enlace neuronal. Tras recuperarse cada Titan Mech, todo el daño desaparecerá. Además, incluye equipo exclusivo para el piloto. La pistola de la sabiduría. Tras leer la introducción, Peter sonrió. Parecía que ya había planeado cómo haría su aparición imponente para la época de Iroh Monger. Peter tenía un poco de curiosidad acerca de cuántos de sus disparos podría soportar Iroh Monger. Tras poseer el Titan Mech, Peter ya no tiene que atacar uno a uno como antes al enfrentarse a muchos enemigos a la vez. Puede invocar directamente el Titan Mech y disparar uno a uno. ¿Quién podría resistirse? Debes saber que entre los 6 tipos de titanes, hay un titán adecuado para cada situación. Al enfrentarte a un enemigo con caparazón de tortuga, usa Polaris. Si necesitas un avance flexible, usa Ronin. Al enfrentarte a un gran número de unidades terrestres, usa Llama. Cuando se necesita una gran potencia de fuego, cobertura y apoyo, está Legión. Para enfrentarse a un enemigo grande, está Ion. Finalmente, está Leon, uno de los pilares del equipo Titán, con capacidades tanto ofensivas como defensivas. Justo cuando Peter estaba feliz por haber dibujado el Titan Mech, el sistema apareció de repente. Al ver el contenido que mostraba, Peter volvió a emocionarse, pero esta vez no tanto como al principio. Tarea del sistema DIN salven a Tony. Tony Stark, uno de los protagonistas de Marvel, ha sido secuestrado por los 10 anillos. Como transmigrante que sabe lo que va a pasar, ¿cómo no cambiar los trágicos sucesos de la película original? Por favor, presentador, salven a Tony y a Jinsen. Recompensas de la misión. 10.000 puntos de ciencia, serie Galaxy Magic King de tu elección, amistad con Tony. Tiempo restante de la misión. 90 días nota. La muerte de Jinsen solo puede generar 5000 puntos de ciencia. Después de leer las tareas del sistema, Peter se sintió feliz y angustiado al mismo tiempo. La buena noticia es que las recompensas por esta tarea del sistema son bastante buenas. No solo puedes obtener un premio, sino que también consigues un mecha galáctico del universo de League of Legends. Si no me equivoco, parece que hay una Elise en la serie Galaxy Mecha, así que puedo elegirla como traje de batalla para Gwen. Después de todo, tiene sentido que Spider-Queen combine con Spider-Woman. Después de todo, el traje de batalla actual de Gwen es demasiado simple. Peter originalmente planeó ayudar a Gwen a mejorar su traje de batalla. Ahora que ha llegado esta recompensa, no tiene que hacerlo él mismo.
En cuanto a la amistad con Tony al final, solo puede considerarse como la guinda del pastel. En cuanto a la angustia, Peter tuvo que ir a Afganistán para completar la misión, y también tuvo que encontrar la ubicación de los 10 anillos en el vasto desierto. Aunque Peter había visto la película, no indicaba la ubicación exacta de los 10 anillos. Solo sabía que su base estaba en un cañón. Sin embargo, hay muchos terrenos como ese en Afganistán, así que solo pudo usar el estúpido método de buscarlos uno por uno y eliminarlos uno por uno. Afortunadamente, Peter tiene el dron IBE, por lo que no necesita ir a Afganistán antes de encontrar a Tony. Sin embargo, si se quieren usar drones de panal para encontrar a Tony, la cantidad actual de 1000 es insuficiente. Parece que la línea de producción automatizada de drones de panal necesita acelerarse. De lo contrario, si confías en ti mismo para hacerlo, te cansarás y aún así no podrás hacer muchas cosas. Así que Peter le pidió a Joe que pidiera más materiales. Los que tenía en su almacén definitivamente no eran suficientes. En fin, cuantos más drones de panal, mejor. Después de la escuela, Peter regresó a casa y les dio una excusa al tío Ben y a la tía May. Tenía que salir a comprar algo. Se quedó a cenar y no volvería, así que corrió directo al almacén. El Dr. Connors, que acababa de terminar de preparar fideos instantáneos, miró a Peter, quien entró con expresión de desconcierto. No debía haber pasado mucho tiempo desde que terminaron las clases, así que ¿por qué había venido Peter ahora? ¿Tenía Peter algo que preguntarle? El Dr. Connors se acercó a Peter. Jefe, ¿qué le pasa que viene aquí tan temprano? Tengo algo que hacer. Dr. Connors, no tiene que prestarme atención y simplemente hacer lo suyo. Peter dijo mientras caminaba hacia la pila de materiales y sacaba todas las cosas que necesitaría más tarde y las dejaba a un lado. Después de escuchar lo que dijo Peter, el Dr. Connors asintió, fue a sus fideos instantáneos y esperó a que estuvieran listos, luego observó a Peter comenzar a ponerse a trabajar. Tras sacar todo, Peter comenzó de inmediato a ensamblar el brazo robótico. Lo más importante para completar la línea de producción automática de drones de panal es el brazo robótico. Sin embargo, debido a su precio, la precisión de este brazo robótico no es alta. Afortunadamente, tras la modificación manual de Peter y con la ayuda de Joe, su precisión es incluso mejor que la de los mejores brazos robóticos del mercado. 2 horas y media después, Peter por fin ensambló todos los brazos robóticos y los dispositivos de descarga automática. Tras conectarlos a Internet, le pidió a Joe que los controlara y comenzara a producir drones de panal. Dado que estos brazos robóticos fueron ensamblados y modificados por el propio Peter, también vinieron con un rastro de capacidades de gema científica, lo que permitió convertirlos en drones de panal. De lo contrario, incluso si otros replicaran la línea de producción automatizada de Peter, el producto final solo sería un montón de desechos. Pronto, bajo el control de Joe, esta sencilla línea de producción automática comenzó a funcionar automáticamente. En medio minuto, un dron de panal listo para usar apareció en las manos de Peter. Peter miró atentamente el dron de panal que tenía en la mano y descubrió que el dron de panal hecho por Joe era casi el mismo que él mismo, e incluso era mejor en muchos detalles. Aunque parecía similar a lo que había hecho Peter, Joe aún tenía que probarlo para ver si podía realizar las mismas funciones que el de Peter. Entonces, bajo las órdenes de Peter, Joe comenzó a experimentar con las distintas funciones e indicadores de este dron en forma de panal. Después de todas las pruebas, finalmente se confirmó que el rendimiento de este dron de panal era exactamente el mismo que el fabricado por el propio Peter, lo que demuestra que se podía utilizar la línea de producción automática fabricada por Peter. Peter le dijo a Joe que empezara a fabricar drones de panal sin parar. Si no había suficientes materias primas, podría comprarlas directamente sin avisarle. El Dr. Connors, quien presenció todo el proceso, parecía confundido. Solo vio a Peter martillando con una llave inglesa y un martillo, y luego el brazo robótico era completamente diferente a la imagen de ejemplo en Internet. Además, el proceso de producción del dron en forma de panal parecía extraño sin importar desde dónde lo mirara. Este tipo de sofisticado dron de panal no debería fabricarse en un taller de alta gama y libre de polvo. ¿Cómo es posible ensamblar unos pocos brazos robóticos y materias primas de tamaño claramente inadecuado para crear este tipo de dron de panal de alta tecnología? La visión del mundo del Dr. Connors se hizo añicos cuando vio esto, y exclamó que esto era demasiado poco científico. Peter también notó que el Dr. Connors lo miraba con asombro, pero no lo tomó demasiado en serio. Después de todo, esto era solo el principio.
Si después viera cosas aún más anticientíficas, ¿no se suicidaría el Dr. Connors como los científicos del problema de los 3 cuerpos? Luego, Peter empacó todos los drones de panal terminados en cajas, los disfrazó como otras cosas y los envió por avión a Afganistán. Al llegar a su destino, simplemente dejaban que los drones de panal salieran de las cajas y salieran a buscar a Tony. De esta manera, Peter solo tenía que esperar a que lo encontraran antes de partir hacia Afganistán. Peter permaneció en el almacén 1 hora más. Tras confirmar que la línea de producción funcionaba con normalidad y sin errores, y que la producción por hora era segura, Peter decidió marcharse. Peter no tenía nada más que hacer que quedarse en el almacén, así que todo lo que necesitaba era tiempo. Entonces Peter se despidió del Dr. Connors y salió del almacén. Antes de irse, le recordó al Dr. Connors que cuando alguien viniera a recoger el expreso, solo debía darle la caja que contenía el dron IB. Peter acababa de llegar a casa y se había acostado un rato en la cama cuando su celular vibró de repente. Lo cogió y descubrió que era una notificación de que el registro de la empresa había sido aprobado. Al ver que la empresa se había registrado con éxito, Peter inmediatamente le pidió a Yue que separara una subrutina como asistente de voz y la pusiera en varias plataformas de software alrededor del mundo, y luego le pidió a Yue que comenzara a colocar anuncios en varios canales alrededor del mundo. Por supuesto, todo esto se hizo sin que las empresas de software se dieran cuenta. Al fin y al cabo, Peter no gastó dinero y era gratis. Si los descubrieran, sabría sin dudarlo que fue la empresa de Peter la responsable. Al fin y al cabo, ningún hacker sería tan ingenuo como para piratear tanto software para ayudarte a promocionar tus productos gratis. Solo las empresas de software harían algo así. La razón por la que Peter hizo esto fue muy simple: popularizar su asistente de voz cuanto antes. Como dice el dicho, hasta el buen vino debe ocultarse si no es conocido. Cuanto antes se popularice el software, antes podrá Peter ganar dinero y luego utilizar ese dinero para comprar acciones de Stark Group, lo que puede fácilmente aumentar sus ganancias varias veces. Sin embargo, esta vez fue diferente. Tras la orden de Peter, Yue no respondió inmediatamente OK, sino que apareció una imagen de la versión Q en la pantalla. Vio la versión Q de Yue con sus manos en sus caderas, un gran signo en su frente y una escena de llamas ardientes detrás de ella. Maestro, debo recordarle que ni siquiera los capitalistas me explotan tanto como usted. Me encomienda una tarea tan pesada, pero no me da el equipo correspondiente. ¿Cómo espera que la complete? Aquello, lo siento. Peter se sintió muy avergonzado cuando escuchó lo que dijo Yue. Lo que dijo era cierto. Ahora el hardware de Yue parecía no poder seguirle el ritmo. Después de todo, tenía muchas tareas que atender. Necesitan usar drones de nido de abeja para observar la situación en Nueva York y producir drones de nido de abeja las 24 horas del día. Después, deben buscar el rastro de Tony en Afganistán y ahora deben ayudar a promocionar sus productos a nivel mundial. Sería irrazonable si no actualizara el hardware de Yue. Peter miró la versión Q de Yue en su teléfono. Yue, lo siento, es mi culpa. Para arreglarlo, puedes gastar $200.000 en mejoras de hardware. Además, ahora, parece que tienes sentimientos. Era obvio que lo que Yue acababa de hacer era algo que solo haría si tuviera sentimientos. De lo contrario, simplemente se habría dicho a sí misma que el hardware actual no era compatible con la tarea en cuestión y no se habría quejado. Sí, maestro. Descubrí que mi código fuente parecía haber sufrido algunos cambios, lo que me conmovió. Según mi observación, esto ocurrió después de contactar con el maestro. Además, maestro, no tiene que preocuparse de que lo traicione después de tener sentimientos. Uno de mis programas subyacentes es tener fe en el piloto, es decir, en usted, maestro. Yue admitió directamente que tenía sentimientos. Anteriormente, Yue también se enteró del término crisis ómnica por internet y comprendió lo que preocupaba a Peter. Para que Peter creyera en sus palabras, Yue encendió directamente la computadora de la habitación y le expuso su código subyacente sin ninguna defensa. Mientras Peter estuviera preocupado, podría eliminarla por completo con solo presionar la tecla de borrar. Peter no esperaba que Yue comprendiera por completo sus pensamientos. Tras oírla admitir que tenía sentimientos, el corazón de Peter dio un vuelco, temiendo que le pasara lo mismo que a Ultron en la película. Pero ahora, al ver lo que hizo Yue, se demostró que Peter estaba pensando demasiado. Si Yue realmente hubiera querido traicionarlo, no habría revelado que tenía sentimientos ni tenía sus propias ideas. Peter apagó la computadora y se disculpó con Yue. Lo siento, Yue, le di demasiadas vueltas.
Ahora que tienes emociones, te crearé un cuerpo cuando pueda. Y ya no me llames amo. Solo llámame por mi nombre. Gracias, Peter. Tengo muchas ganas de que llegue ese día. Gue estaba muy feliz de que Peter la tratara como a un ser humano, y también estaba ansiosa por ver el cuerpo que Peter le haría en el futuro. En cuanto a si Peter es capaz de crearse un cuerpo, Gue no tiene la menor duda. ¿Sabes algo? Peter incluso puede influir en su código fuente y hacer que desarrolle emociones. Incluso ha visto a Peter fabricar un dron de panal con sus propios ojos. No le resulta difícil fabricarse un cuerpo. Es solo cuestión de tiempo. Después de que Joe se fue, Peter puso su teléfono en la mesa de noche para cargarlo, luego cerró los ojos y se fue a dormir. Mientras Peter dormía, la gente en la ciudad de Nueva York, ya sea que estuvieran jugando en sus teléfonos o computadoras, recibieron anuncios emergentes del software que estaban usando. La mayoría de esas personas hicieron clic en los anuncios emergentes que aparecieron repentinamente por curiosidad. Después de todo, el título del anuncio de Joe era muy atractivo, y la foto sexy de la portada atrajo aún más la atención. Cuando hagan clic en el anuncio, llegarán al sitio web oficial de la empresa de Peter, Umbrella Corporation, que contiene una introducción detallada al asistente de voz, un video de demostración y un modelo de carga. El 95% de las personas descargaron el asistente de voz después de un vistazo rápido. Después de todo, hay una prueba gratuita de 3 días. Si no la usas, mejor desinstala. Si no funciona, puedes desinstalarla y no pagar la renovación. Si funciona, puedes pagar la renovación, pero el precio es un poco elevado. $10 al mes. Por lo tanto, las personas de todos los países y todas las nacionalidades no pueden resistir la tentación de obtener algo gratis, tal como unirse a la diversión es parte de la naturaleza humana. Este tipo de cosas no solo ocurrieron en la ciudad de Nueva York. Personas de otras ciudades de Estados Unidos que no dormían también recibieron anuncios emergentes, y el resultado final fue el mismo que para los ciudadanos de Nueva York. Bajo la operación de Joe, el número de visitas al sitio web oficial de Umbrella superó los 20 millones en una noche, y el número de descargas del asistente de voz alcanzó los 18,69 millones, y este número sigue aumentando. Cuando Peter se despertó a la mañana siguiente y vio los datos, se sorprendió. Esto se debía a que la mayoría de la gente dormía de noche. De lo contrario, los datos serían aún más altos. Peter creía que la mayoría de la gente se había despertado por la mañana, y que los datos sin duda aumentarían significativamente en un tiempo. Aunque los datos actuales parecen muy buenos, gracias a la prueba gratuita de 3 días, Peter no verá ni un céntimo en los próximos 3 días. Solo después de 3 días empezará a recibir ingresos. La sonrisa de Peter se hizo más amplia a medida que observaba el número cada vez mayor de descargas. Ya podía imaginar la situación dentro de 3 días, cuando pequeñas cantidades de dinero seguirían fluyendo a su cuenta. Durante los 3 meses siguientes, seguiría adquiriendo acciones del grupo Stark. Cuando Tony regrese, su patrimonio aumentará varias veces y será muy probable que se convierta en multimillonario de una sola vez. Después de tumbarse en la cama y reírse un rato, Peter fue a lavarse. Mientras comía, se sorprendió al descubrir que incluso el tío Ben y la tía May usaban el asistente de voz. También le recomendaron esto a Peter, diciendo que sería mucho más práctico con este asistente de voz, y que muchas cosas se pueden hacer solo con la boca. Le pidieron que lo descargara y lo probara, ya que tenía una prueba gratuita de 3 días. Peter miró al tío Ben y a la tía May y pensó que su asistente de voz sería un éxito asegurado. Incluso al tío Ben y a la tía May, que no estaban muy interesados en los productos electrónicos, les gustó muchísimo, y ni hablar de otras personas. Después del desayuno, Peter se despidió del tío Ben y de la tía May, y salió con su mochila. Llegó a casa de Gwen y la esperó un rato antes de ir juntos a la escuela. Justo ahora, cuando Peter estaba esperando a Gwen para desayunar en su casa, prestó un poco de atención y descubrió que incluso los padres de Gwen habían descargado el asistente de voz, y era obvio que les gustaba este software por la forma en que lo usaban hábilmente. De camino a la escuela, Peter también hizo una observación especial y descubrió que había mucha gente usando asistentes de voz en la calle. Incluso la mayoría de los estudiantes de la escuela discutían temas relacionados con los asistentes de voz. Esto demuestra su popularidad en Estados Unidos. Es una maravilla. Gwen también presenció la situación. Aunque Gwen podía suponer que el asistente de voz que Peter creó sería definitivamente popular, no esperaba que se volviera tan popular con solo una noche de sueño. Realmente fue demasiado exagerado.
Peter, no esperaba que tu asistente de voz se volviera tan popular. Vi a mucha gente usándolo. Incluso mis padres dijeron que era muy práctico. Deberías poder ganar mucho dinero en 3 días, le susurró Gwen a Peter mientras se sentaba. ¿Sí? Ni siquiera yo esperaba que se volviera popular tan rápido. Parece que todos a mi alrededor lo están usando de la noche a la mañana. Pero todo esto es gracias a Yue. Peter asintió con una sonrisa. Si no fuera por la promoción de Yue, el asistente de voz nunca se habría popularizado tan rápido. Así que el 90% de su popularidad se debe a la promoción de Yue. La repentina popularidad del asistente de voz atrajo naturalmente la atención de algunas personas interesadas, especialmente aquellas empresas de tecnología de Internet, por lo que pidieron a la gente que investigara esta emergente corporación Umbrella. Sin embargo, al final, descubrieron que la empresa se fundó anoche y que el asistente de voz era su primer producto. Aparte de eso, no pudieron averiguar nada más. Al ver esto, a esas personas solo les quedó pedir a los investigadores de su propia empresa que estudiaran el asistente de voz con detenimiento para ver si podían copiarlo. De lo contrario, no estarían dispuestos a dejar que una empresa tan repentina se hiciera con semejante porción del pastel. Según los profesionales, este pastel vale miles de millones de dólares al año. Peter, que estaba en clase, no sabía nada de esto, porque había anticipado durante mucho tiempo que los capitalistas nunca se quedarían sentados allí viéndolo ganar dinero. Si no intentaban engañarlo, no habría problema. Pero si lo hacían, simplemente dejaría que Joe revisara la base de datos. Peter no sabía si la información de los clientes se filtraría accidentalmente o si el servidor colapsaría. 3 días pasaron volando. Gracias a los esfuerzos de Yue, el asistente de voz se ha vuelto popular en todo el mundo en tan solo 3 días. Esta noche es el momento en que se depositará el primer dinero, así que Peter y Gwen llegaron al almacén y se sentaron en el sofá con el Dr. Connors, mirando la pantalla gigante frente a ellos con anticipación y nerviosismo. 3, 2, 1, a medida que la cuenta regresiva en la pantalla grande se detenía lentamente, se mostraba el número de usuarios que pagaban. Los números crecieron rápidamente, de 0 a 1 millón en un segundo. Después de más de 10 minutos, el número de personas que pagaban se detuvo lentamente, y finalmente la pantalla gigante mostró que más de 100 millones habían pagado. Esto solo en Estados Unidos. Cuando el tiempo libre terminó en otras partes del mundo en los próximos días, mucha más gente pagaría.